A mi Dios sea dada la gloria y la honra en este día y para todo el que me escucha, Shalom. Hoy quiero comenzar mi devocional con una pregunta que mi papá me hacía de pequeña. En más de una ocasión me hizo esta misma pregunta frente a la gente y me decía, ¿a quién te pareces? Él sabía que me parecía a él y creo que de cierta manera él sentía orgullo cuando la gente le decía que yo me parecía a él. Pero yo en cambio no me quería parecer a él, quería parecerme a mi mamá. Y recuerdo que no quería romperle el corazón y cada vez que salíamos y él me hacía esa misma pregunta, a veces yo le decía, ya tú sabes a quién me parezco. Pero yo en realidad veía a mi mamá tan linda y quería tanto parecerme a ella. Recuerdo que mi mamá es trigueña y bueno, yo me parezco a mi papá, soy la opuesta. Y en cierta ocasión de pequeña me pinté el pelo de negro. Mi mamá me lo tuvo que acabar de pintar y solamente tenía como unos 7 años por ahí. Porque yo quería ser trigueña, quería ser como mi mamá. Y hoy tengo una hija y a veces veo cómo se repite la historia. Es gracioso ver que hay cosas malas en la vida que se repiten, pero hay cosas buenas que también se repiten, ¿no? Y veo que mi niña es trigueña y ella es la que se quiere parecer a mí ahora. Y yo veo muchas cosas de mí en ella, pero en su físico ella se parece más a su papá. Y esto me hizo pensar en algo. ¿Cuántas veces en la vida, no sé si de jovencito, de niño, uno hace algo porque quiere parecerse a otra persona? Cuando es niño, ya sea a su mamá o a su papá o a algún personaje famoso del televisor, no lo sé. Pero te preguntaría esto. De pronto ya creciste y ya no tienes fantasía. Pero ¿qué tal si alguien te preguntara hoy, ¿a quién te quieres parecer? Y te preguntara también, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Qué tal si alguien te hiciera esas dos preguntas? Te quiero dejar pensando en esas dos preguntas y lo voy a llevar al devocional de hoy, que es, estoy terminando la serie de Jesús. En los devocionales anteriores vimos cómo se hablaban las profecías sobre Jesús, cómo él mismo se hizo carne, él siendo una parte de Dios, de la divinidad de él, se hizo carne, cómo los judíos no lo reconocieron y cómo él le dijo a los judíos que morirían en sus pecados por eso. También vemos cómo Jesús dejó su comodidad para venir a habitar entre nosotros, para tener una relación personal con nosotros, con un solo objetivo, que no muriéramos a causa del pecado. Si se recuerdan que les dije que la causa del pecado es muerte. Es por eso que las escrituras dicen que el pecado entró por un hombre, Adán, y tenía que ser uno en forma de hombre para que quitara el pecado. Es por eso que solamente a través de Jesús, porque no podía ser cualquier hombre, sino el mismo Dios, hecho carne, para que pagara por una vez y por todas. Y que nosotros a cambio de eso hubiera un intercambio en esa cruz. Y nosotros tomáramos de la vida eterna de Él y pudiéramos tener vida eterna. Y en la muerte que merecíamos nosotros fue la que sufrió Él en la cruz. O sea, cuando Él murió hubo un intercambio divino. Él se intercambió por todos nosotros. Y lo peor es que lo hizo aún cuando nosotros estábamos en el pecado. Entonces, una vez mi niña me preguntó, ¿por qué Dios, si es bueno, no acaba con toda la maldad? Y yo le contesté a ella, le pregunté, ¿a ti te gustan las muñecas, cierto? ¿Te gusta jugar con las muñecas? Pero a ella le fascinan los niños. Y le dije, ¿qué tú prefieres?
¿Un bebé de verdad? ¿O un muñequito que sepa llorar, que te diga que te quiere? ¿O un bebé que se ría de verdad, que tú sepas cuando está alegre, cuando está triste, que te quiera con amor de verdad y no porque tú lo programas a decir que te quiere? ¿Qué tú prefieres? Y eso la hizo pensar. Y le dije, claro que Dios puede acabar con toda la maldad en un minuto. Él puede acabar con todo, pero entonces no tendríamos libre albedrío. Entonces seríamos roboces. Y no sé si tengas un hijo o una hija, si eres padre o eres tal vez el hijo de alguien. Pero piensa en eso por un momento. ¿Te gustaría que tu mamá o tu papá fuera un robot? ¿O te gustaría ser tú un robot? Que todo estuviera programado, que fueras perfecto, pero que tus emociones no fueras tú. Y creo que así mismo es Dios con nosotros. Él nos amó y nos ama tanto, Él nos creó. Dice que sus planes para nosotros son planes de bien y no para mal. Lo que pasa es que nosotros terminamos haciendo lo malo. Por eso es que tenemos que recibir el Espíritu Santo. Para que ese Espíritu Santo, cuando lo recibimos, nos sella y podamos llamarlo Abba Padre, o sea, Papito. Nos convirtamos en sus hijos. Recuerden que nadie se merecía, no hay una sola persona que no haya pecado. Mira lo que dice Romanos 3, del 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si lees en el versículo 27, yo no lo voy a leer, no lo tengo delante de mí. Dice que solo por fe en Jesús podemos ser salvos. Y aclara bien que no es por obra, o sea, no es por nada que tú hagas bueno. Tú puedes ser aparentemente la mejor persona del mundo, pero solamente hay un camino y es a través de la fe. De la fe de conocer a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, es lo único que te puede dar salvación. Y esto se confirma en Romanos 10, de 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, cada persona tiene que creer en Jesús como su Señor y su Salvador. No, el hecho de que hagas buenas obras no te va a llevar a ningún lugar. Tal vez el seguir una ley de un país te hace un buen ciudadano. Pero como te dije, todos nacimos en el pecado. Y para que veas si todos nacimos en el pecado o no, te voy a poner un ejemplo más. En Romanos 1, del 21 al 32, cuando las personas se apartan de Dios, ¿qué les pasa? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles. Esto es para los que se hacen imágenes. Hay muchas partes en la Biblia que te dice que no se hagan imágenes. Dice 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, cuando Dios nos deja, empezamos a hacer las cosas más horrendas. Y vean todo lo que podemos hacer. Dice 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida debido a su extravío. Dice 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo que se puede leer en estos versículos, son muchas las cosas que se puede hacer cuando Dios te deja. Entonces, por eso hay que pedir siempre misericordia, Padre, para que no nos deje, para que alcance a aquellos que se han alejado de Él. Déjame decirte, tú también puedes interceder por otras personas y no criticarlas, porque solamente con el sello del Espíritu Santo se puede dejar nuestra carne pecaminosa. Mira lo que dice en Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, como decíamos nosotros en Cuba, hay veces que uno no puede decir yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer lo otro, porque a veces el enemigo te está escuchando. Y es ahí donde te pone a tentar. Y dices, con que te crees tan fuerte en esto, vamos a ver. Y cuando crees que nunca vas a hacer algo, siempre pídele a Dios, Padre, no caiga en tentación. Creo que por eso el Padre nos enseñó el Padre Nuestro. Y una de las cosas que dice el Padre Nuestro es, nos enseña a perdonar, como también dice que el Padre nos perdona a nosotros, pero dice que no caigamos en tentación. Es una cosa fundamental todos los días por la mañana, cuando tú ores, decirle, Padre, que no caiga en tentación, que tu espíritu no me deje, porque sin Él no somos nada. Podemos caer en las cosas más horrendas. Y ya ves que no es solamente matar, hasta hablar de otra persona es un pecado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro corazón? Es reconocer al Señor, pedirle al Espíritu Santo que no nos deje, que esté con nosotros. Orar por aquellos que caen, en vez de hacer leña del árbol caído, no, orar por esa persona, interceder por esa persona. Porque dice la palabra de Dios que sin el Espíritu de Él no podremos llevar fruto. Y si el Espíritu nos abandona, pues no somos nada. Si quieren se pueden leer Romanos 8, a mí no me va a dar tiempo a leerlo. Pero es como hablar, como vivir en el Espíritu. Yo voy a hacer otro devocional, no estos devocionales, pues en estos devocionales, como me ve, estoy haciendo unas montañas, va a ser el próximo devocional, que son las montañas en nuestras vidas. Y les quiero explicar lo que Dios me ha hablado a través de esta pintura, que creo que me va a servir, me sirvió a mí y me sirve todos los días, pero le va a servir a otros también.
Hoy quiero terminar con la pintura de Jesús y con las escrituras que le leí. Como no voy a poder terminar completo todo sobre Jesús porque Jesús es tan bello que me encantaría hablar más sobre su carácter. Me encantaría leerles tanto de del tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, cómo Él estaba lleno de amor, de bondad. Un Jesús que no era envidioso, que no era jactancioso, que no era egoísta, que no era orgulloso, que no era racista. Para Él no le importaba ni la raza ni el sexo. Él le dio valor a las mujeres. Él le dio valor a lo más menospreciado que había. Incluso en cierta ocasión le decían que cómo era posible que podía comer con aquellos que habían pecado, ¿no? Y tomar con los tomadores y con los bebedores. Y Él dijo que los que estaban enfermos eran los que necesitaba el doctor. Por eso me encanta ver a mi maestro, cómo Él vino y fue tan humilde, incluso le lavaba los pies a sus discípulos, aún siendo Dios. ¿Te imaginas? Entonces, para contestar la primera pregunta que les hice cuando empecé a devocionar, ¿a quién me quiero parecer? Al Señor. Cada día le pido al Padre que me haga ser más como Él. Y todos los días, cuando me levanto, le digo, Señor, no me dejes, no me abandones, porque sin ti no soy nada. La otra pregunta se las contesto en el próximo devocional. Recuerden que la pintura completa no está terminada. Como ves, estoy haciendo unas montañas. La próxima devocional va a ser sobre las montañas y los valles. Luego que termine esta pintura, sí ya tengo otros planes en cuanto a hablarles del Espíritu Santo, lo importante que es tener el Espíritu Santo para nosotros y cómo es otra persona de la divinidad. Por ahora los dejo. Que Dios los bendiga, que los cuide, que los proteja, que haga resplandecer su rostro sobre cada persona que me escucha. Que tenga de ustedes misericordia y que tengan un día súper bendecido, súper maravilloso. Que la presencia de Dios vaya donde quiera que estén. Que para aquellos que están perdidos, les ruego a Dios, les intercedo para que abran los ojos, para que vuelvan de nuevo a los caminos del Padre. Porque de lo contrario estaríamos abiertos a todas las cosas que les expliqué anteriormente. Y ahora sí los dejo con Shalom. Nos vemos en el próximo devocional y no se olviden compartirlo. La intención es decirle a las personas que hay esperanza en Cristo. Hay quien pagó un precio muy alto por todos nosotros. Dios se hizo hombre para tener una relación personal con nosotros. No es un Dios distante, es un Dios cerca. Es un Dios cercano, es un Dios que nos dejó ejemplo, es un Dios que nos enseñó incluso hasta orar. Recuerden la oración del Padre Nuestro, que es una oración perfecta, es completa. Si tú no sabes cómo orar y te aprendes esa oración nada más, no sabes la importancia que tiene porque lo cubre todo. Te cubre el no pecar, te cubre el aprender a perdonar, te cubre el cómo comunicarte con el Señor. Y bueno, ahora sí los dejo. Shalom. Hasta el próximo devocional. Bendiciones.